el conjunto del sistema tributario. Vamos a ver el concepto, como dije, los elementos y también la importancia, ¿no? Y las clases de tributos que existen. Ya, ahora, lo que buscamos con esta clase, uno, es conocer la planificación de tributos y cómo funciona el sistema tributario nacional. También queremos comprender la importancia de los tributos en la economía. Además, diferenciar los términos como evasión, elusión tributaria, presión y base tributaria. Ahora, en primer lugar, tenemos que conocer, ¿no?, que el sistema tributario es un conjunto de instituciones. Ahí están las instituciones, ¿no? ¿Cuáles son? La SUNAT, la SAT, EMAPE, ¿ya? Además de las instituciones, tenemos el conjunto de leyes, las leyes. Por ejemplo, la ley del impuesto general a las ventas, la ley del impuesto selectivo al consumo, la ley del impuesto a la renta, y todas esas leyes, ¿no?, en conjunto, están agrupadas en el Código Tributario. Ahora, además, los principios que guían al sistema tributario. Eso también vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, no olvidarse. A ver, un segundito, por favor. Como estamos diciendo, son tres elementos fundamentalmente, ¿ya? Y todo esto que hemos visto hasta este instante son instrumentos para la transferencia de recursos. El Estado necesita un conjunto de recursos económicos para poder sobrevivir. Si el Estado no cuenta con todo esto, simplemente sería muy débil, no podría cumplir sus funciones. Entonces, el objetivo de todo esto que estoy hablando es contar con los recursos para sufragar el gasto público. Es decir, pagar pues a todos los funcionarios del Estado, ¿no? Sostener económicamente los servicios que brinda el Estado, ¿no? Por ejemplo, seguridad, salud, educación. También tiene que ver con el deporte, la cultura, aunque está muy descuidado, pero así está la situación. Ellos tienen que realizar los gastos en esos campos. ¿Por qué? Porque ellos administran nuestros recursos económicos, ¿no?, que recaudan a través del sistema tributario, ¿no? Y para eso están las leyes que garantizan de que la gran mayoría de peruanos tributemos. ¿Ya? Claro, hay un grupo que evade esos impuestos, esos tributos, pero con el correr del tiempo, ese grupo cada vez es menos. Cada vez es menos la cantidad de personas que evaden el sistema tributario. Aquí le dejo un esquemita para que refuercen, lo lean en sus ratos libres, donde se ve justamente los tres elementos del sistema tributario, ¿no? Uno, la política tributaria que le establece el gobierno central a través de su superministerio, conocido como el Ministerio de Economía y Finanzas. Este es uno, ¿no? Ahí están las medidas que toma el Estado peruano para conducir, ¿no?, su política tributaria, ¿no? ¿Qué impuestos cobrar? ¿Cuánto porcentaje cobrar? ¿En qué momento cobrarlo? Bueno, todas las decisiones se van a tomar en el Estado peruano. Dos, la recaudación, administración, fiscalización de todo el sistema tributario está pues en las empresas, instituciones que se encargan de eso. Son tres instituciones. Por ejemplo, uno, el gobierno central, que controla la SUNAT, ¿ya? Otro, los gobiernos locales, que controlan las municipalidades, y otras instituciones afines.
las otras instituciones, por ejemplo, de salud, también recibe un pago mensual de parte de los contribuyentes. A ver, perdón. ¿No? Tenemos Senati, Sensico y CONAFO y CER, que voy a explicar a continuación. Y el número 3 son las normas tributarias que hace un momentito estábamos comentando, ¿no? Las leyes que el Estado establece para poder regular todo el sistema tributario nacional. Entonces ese sería más o menos el orden, ¿no? Los elementos, la composición de todo el conjunto del sistema tributario nacional. Ahora vamos a ver en los elementos de manera detallada ya. Primero, está conformado por los siguientes elementos. Uno, la política tributaria que lo establece el Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el encargado principalmente de establecer eso a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Ponemos acá Ministerio de Economía y Finanzas. Sí. El MEF, más conocido como el Ministerio de la Hacienda, es el encargado de diseñar la política tributaria, ¿no? Con el visto bueno del presidente y de un conjunto de asesores especializados en este tema. ¿Ya? Entonces, y el Congreso le da el respaldo a esa política tributaria. ¿Bien? A su vez, tenemos las normas tributarias, que son las leyes que ya se han aprobado, que están en plena ejecución, en pleno desenvolvimiento. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, el código tributario, como el ejemplo más importante. Disculpe. Ya, gracias. Y también tenemos la administración tributaria, ya que son órganos especializados, ¿no? Donde se coloca pues a personal que domina el área de tributaria, ¿no? Generalmente son de las especialidades de economía, administración, contabilidad, derecho, ¿no? Gente muy ligada a esos campos entra a trabajar a la SUNAT, ¿no? Según la forma de elegir a los funcionarios es mediante concurso público, pero en la realidad, en la SUNAT, por lo que comentan los propios trabajadores, y hay un sindicato también en la SUNAT, hay ahí en los cargos más importantes, cargos de confianza, lo que se impera es la argolla, ¿no? La argolla, el tarjetazo, la recomendación, ¿no? Y ese tipo de cosas. Por ese motivo es que se ha detectado, no solamente en la SUNAT, en la SBS, se ha detectado en el BCR, bueno, en las diferentes instituciones del Estado, familiares trabajando ahí, lo cual está prohibido debido a que entraríamos en un tema llamado el nepotismo. El nepotismo es un delito que corresponde que utilizando el poder que te ha dado el presidente como director de la SUNAT, director del BCR, vas colocando a tus familiares, lo cual viola, ¿no? Las normas de elección de los funcionarios públicos, que debe ser por concurso público fundamentalmente, ¿no? Y que en nuestro país eso no es tomado en cuenta, ¿no? Y se van colocando amigos, vecinos, ¿no? Familiares, etcétera, etcétera, ¿no? La esposa está colocada, el hijo, el sobrino. Entonces, todo el personal que se ha preparado para entrar a trabajar acá queda desplazado, ¿no? Sí, personas que se han dedicado a especializarse, ¿no? Con sus estudios de maestría, doctorado, etcétera, porque aquí te piden bastante estas cosas para entrar, ¿no? Sin embargo, hay este problema. La política tributaria, como estábamos comentando hace un momento,
es todas las medidas que toma el Estado, pero no por cualquier ministerio. Él lo hace fundamentalmente el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y sobre qué medidas van a tomar? Primero, orientar y dirigir el sistema tributario. Y lo que más le interesa es la recaudación. Esto es lo más importante. Es diseñado por el Ministerio de Economía y Finanzas, más conocido como el Superministerio, ¿ya? También conocido como el Ministerio de la Hacienda, en base a los objetivos en materia económica y social. Estos objetivos, si bien es cierto, pertenecen a lo que es la estructura del Estado peruano, pero se especifican en la época de la campaña electoral, ¿no? Cuando presentan los programas de gobierno. En nuestro país es difícil encontrar un partido político que tenga una campaña, un programa de gobierno completo. Algunos tienen, ¿no? Pero una partecita, dos. Es que eso implica pues un trabajo de otro nivel, ¿no? Hablar del programa de gobierno es más complejo. Disculpen. Entonces, como dicen, el programa de gobierno es otra, otra cuestión, porque demanda que el partido político no solamente tenga pues, a los mismos de siempre, ¿no? Que son sus líderes, sus dirigentes, ¿no? Sino que obligatoriamente consigan un equipo de especialistas en diferentes áreas. O sea, toda una estructura que el partido político debe sostener, financiar, mantener, para que puedan elaborar todas esas medidas que luego, cuando sean gobierno, puedan ejecutar. Eso la mayoría de partidos no lo tiene. La mayoría de partidos desconoce todo esto, ¿no? En la década del 90 se postuló sin tener un programa de gobierno. Solamente un aspecto nomás se tenía, que era el aspecto de seguridad. Porque ahí ya participaban los soldados, ¿no? Los militares ya estaban interviniendo en el gobierno de la década de los 90, ¿ya? Entonces, este es un problema que arrastramos durante mucho tiempo. Ahora, las normas tributarias son disposiciones legales. Todas las normas, todas las leyes que se van a crear, se van a aplicar, ¿no? Dentro de lo que llamamos la política tributaria. El ejemplo más importante es el Código Tributario. Otro es la ley del IGB o la ley del impuesto a la renta, la ley del impuesto general a las ventas, la ley del impuesto selectivo al consumo, y así, ¿no? Cada impuesto está respaldado en una ley, ¿no? Todos los impuestos, todos los tributos que pagamos son obligatorios porque están respaldados en documentos legales que saca el Estado peruano. Ahora, según la Constitución Política del año 93, los tributos, mira, se crean, se modifican o derogan, o también pueden exonerar esos impuestos, mira, otra ley para exonerarlos, por ley. Y la ley lo decide el Congreso. Uh-huh. El Congreso tiene la potestad de cambiar, ¿no? Modificar o derogar las leyes que sostienen o que respaldan la aplicación pues, de un tributo. Pero también hay otra modalidad, por decreto legislativo, autorizando al Poder Ejecutivo que realice esos cambios. O sea, entregándole facultad legislativa al gobierno central para que realice estas modificaciones derogatorias
exoneraciones, etcétera. Por ejemplo, en estos momentos que vivimos, todo el mundo tributa, mayor o menor, ¿no? Pero hay instituciones que no pagan ni un centavo al Estado peruano. Por ejemplo, las empresas mineras. Las empresas mineras, las que tienen la mayor cantidad de ingresos de todas las empresas, no tributan al Estado. También tenemos todas las empresas de la Iglesia Católica, consorcios de grandes colegios, ¿no? Grandes colegios a nivel nacional, que tienen los ingresos más altos del mercado educativo, no pagan ni un centavo al Estado peruano. Tienen exoneración en todos los impuestos. Y eso no es un capricho, ni es algo pues que está normado solamente, sino que responde a un tratado internacional entre la Iglesia Católica y que es el Vaticano, el Estado del Vaticano, y el gobierno peruano, donde una cláusula señala la exoneración de los impuestos en general a todo lo que es la Iglesia, dije, sin fines de lucro, ¿no? Cuando sabemos de que esos colegios tienen el más alto índice de ganancias a nivel nacional. ¿Ya? Ahora, esos no son los colegios, ahora faltan los cementerios de la iglesia, faltan los edificios de la iglesia, y así, un conjunto de elementos económicos que tiene la iglesia que no va a pagar, no están exonerados. Ahora, ¿en qué gobierno se tomó esta medida? ¿Alguien me puede ayudar por ahí? ¿Qué gobierno peruano establece el tratado peruano-vaticano, el concordato peruano-vaticano, que justamente tiene que ver con este punto que estamos comentando, ¿no? Sí, a ver un joven que me diga que el gobierno, bien, entonces lo voy a señalar, ¿ya? Es el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Apunta ahí, apunta, apunta. Francisco Morales Bermúdez, entre gallos y medianoche, o sea, de manera secreta, soterrada, casi clandestina, firma un tratado con la Iglesia Católica. De ahí la importancia que tiene la Iglesia para el Estado, ¿no? Cuya función principal es el adoctrinamiento de la población y la transferencia o educación, ¿no? De determinados valores, actitudes, sobre todo la sumisión, resignación y la falta de crítica y análisis de los temas más importantes del país, ¿no? Claro, no todos van a caer en estos objetivos, ¿no? Pero la gran mayoría sí se puede observar eso. ¿Ya? Entonces, eso se trata. Ahora, otro impuesto que se crea en los últimos años es el impuesto a las transacciones financieras, el ITF. Lo va a crear el Poder Ejecutivo, el gobierno central crea este impuesto mediante un decreto legislativo. Ahora, también tenemos los gobiernos locales. ¿Quiénes son? Las municipalidades, sí. Ajá. El objetivo de todos los impuestos, como hemos dicho, es para financiar al Estado peruano y financiar las operaciones. O sea, el sustento de este impuesto exactamente, la fundamentación es que mientras las personas realizan operaciones bancarias, ¿no? Transferencias, eso genera determinadas ganancias, ¿no? Determinados ingresos. Entonces, como se están moviendo dinero de un lugar a otro, de una persona a otra persona, de una empresa a otra empresa, y estos son ingresos enormes, entonces el Estado tiene que, ese es un principio del sistema tributario, ¿no? Se llama la redistribución de los ingresos. Entonces, agarrar de ahí, coger un porcentaje para redistribuirlo en toda la población. Sí, entonces eso es lo que se conoce como impuesto al tráfico financiero o transacciones financieras también, ¿ya? Por otro lado, están los gobiernos locales, que son las municipalidades,
las que también pueden crear sus propios impuestos, sus propios, ¿no? Ellos también pueden modificar y suprimir determinadas tasas tributarias y contribuciones. O también exonerar. Ujú. Pero dentro de su jurisdicción, dentro de su ámbito de acción de las municipalidades, que son los distritos, son las provincias y también son los departamentos, ¿ya? Pero siempre todas estas medidas que toma la municipalidad no pueden pasar por encima de las leyes generales o la Constitución, ¿ya? Siempre tienen que estar en concordancia al orden jurídico peruano, ¿ya? No pueden salirse de ese orden jurídico. Por esa razón, las municipalidades también deben contar con profesionales especializados en tema, como son los abogados tributarios, los contadores, los economistas, ¿no? Que dominan esto, se han especializado para este campo. Hay una especialidad en el campo de la economía, ¿no? Que tiene que ver con la cosa pública, ¿no? El sector público. Y entre el sector público hay una rama que se conoce como la, la tributación. Uh-huh. Y ahí ya el especialista ya se hace dueño pues, de todos los conocimientos y va a ser llamado para ser asesor del Estado peruano, en este caso de las municipalidades. Ahora, la administración tributaria, esta es el elemento fundamental para la recaudación de todo esto, ¿no? Ahí está el conjunto de órganos, son varias instituciones que el Estado ha elaborado, ¿no? Ha conformado, las cuales van a ejecutar todas las medidas políticas que toma el gobierno, ¿ya? Ahí tenemos a la cabeza de todo esto, que es la SUNAT, que es la institución más poderosa, más importante de la Administración Tributaria Nacional. La SUNAT está en todo el país. En todo el país se encuentra la SUNAT cobrando impuestos todos los días, ¿ya? Durante todo el año. La SUNAT no para sus funciones, no detiene, no presenta un receso en su trabajo, al contrario. Cada año, y esto es una buena noticia para el Estado, ¿no? Rompe récord en recaudación tributaria. Por ejemplo, si en un año la SUNAT ha informado que recaudó 180.000 millones de soles, al siguiente año son 200.000 millones de soles. Y al siguiente año, 230.000. El siguiente año, 240.000, 250.000. ¿Esto qué significa? Que la SUNAT tiene un equipo especializado de investigación para averiguar dónde están los evasores, los que no pagan sus impuestos, detectarlos, ¿no? Detectarlos mediante una investigación tributaria, los detectan, una vez que ya ven que se está evadiendo, inmediatamente son procesados y sancionados. Sí, esa es una de las cosas importantes que realiza la SUNAT dentro del sistema tributario, ¿ya? Esa es una de sus funciones principales. Por ejemplo, para lograr esto, cruza información con el INEI, con el BCR, con el Ministerio de Industria, Ministerio de Trabajo, ¿no? Cuando ve un caso especial, ¿no? Casos comunes son los casos de los trabajadores que tratan de evadir, ¿no? Cuando un trabajador recibe un salario de 4.000 soles, ¿no? Que es un salario regular, no es tan alto, ese salario regular tiene que pagar pues un impuesto a la renta de cuarta categoría, que es el 8%, ¿no? Tiene que entregarlo a la SUNAT mensualmente, ¿no? Y anualmente es, ya te imaginas qué cantidad es, ¿no? 8% es casi 4.000 soles. Entonces, la SUNAT tiene que estar vigilante, ¿no? De que esto se cumpla. Los ciudadanos que van a ser descontados, ellos evalúan, ellos dicen, ¿no? Si a mí me van a descontar esto, ¿no? Casi 4.000 al año 4.000 soles, pero ¿qué beneficios me dan? Eso es lo que busca el ciudadano, ¿no? ¿Qué beneficios hay? Hay mejores carreteras,
han construido colegios, hay hospitales en esta pandemia, ¿no? ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué ha pasado con mis impuestos que estoy pagando? 4.000 soles anual. No es poquita cosa para un ciudadano, ¿eh? Entonces, como no encuentran respuesta, porque en esta pandemia no se construyó ni un hospital se ha construido, en otros países han construido 10, ¿no? 5 hospitales, así, todo equipadazo, así como el Rebagliati. ¿Conocen el Rebagliati? Que es un super hospital, ¿no? Sí, nosotros hemos podido entrar al Rebagliati y es un hospital, pues, uno de los, acá en el Perú, A1, el más grande, uno de los hospitales más emblemáticos del sistema de salud nacional. Ahí es donde no hay cama para el caso COVID. No hay cama. Ya hemos averiguado con funcionarios que están trabajando dentro. Le hemos preguntado, señor, ¿hay cama? No. No, vaya a otro hospital, que no hay esto, no hay el otro. Estamos llenos. Y es un súper hospital, ¿eh? Inmenso, con una zona COVID importante. ¿Ya? Eh, Sin embargo, va un personaje de la farándula, Beto Ortiz, a ese mismo hospital. Y en esos instantes que él va y denuncia que tiene la enfermedad, oiga, lo reciben y le dan una habitación especial con un tratamiento especial. Así es. ¿Ya? Igual, llega Castañeda al Ocio, no dicen que no había hospital, no había cama, no había sala, no había nada, estaba lleno. Llega Castañeda al Ocio y le dan otro espacio también para el exalcalde. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, no hay eso. Entonces, los ciudadanos tratan de evadir porque ven que no se cumple pues, lo que le han ofertado, ¿no? Le han dicho de que va a haber hospitales, mejores carreteras, va a haber edificios públicos, colegios, y no se ve nada. Entonces, el ciudadano se pregunta, ¿y dónde se va mi plata? ¿Dónde se va mi dinero? Y la respuesta lo ve todos los días a través de la prensa, ¿no? Que es la corrupción, los salarios dorados que tienen los funcionarios del Estado peruano, ¿no? Y los gastos que realiza el Estado, pues, en la adquisición de bienes y servicios. Y esas compras no son de cualquier producto. El Estado peruano tiene una lógica institucional de no comprar cualquier producto, compran los productos certificados. Y esos productos certificados son los productos más caros del mercado y los de más calidad. Aquí no hay ningún criterio de ahorrar, ¿no? De guardar dinero para que el Estado no se perjudique, sino que todo se realiza pues como si fueran gente de mucha plata. Muy bien, así están opinando por acá en nuestro chat. Exactamente, ¿ya? Entonces no olvidarse este problema que tenemos y se ve todos los días, ¿no? La discriminación, el maltrato, la humillación a la población más humilde. Si eres un desconocido, te desconectan en el oxígeno. Pero si eres un famoso, tienes influencias, te dan el mejor trato, o sea, te ponen una enfermera para tu atención. Un médico viene a visitarte todos los días. En cambio, los otros pacientes, los del pueblo peruano, tienen un solo médico para 15 camas, 2 enfermeras para 15 pacientes. Y eso a mí no me lo han contado, jóvenes. Lo he vivido, lo he vivido y nosotros hemos tenido contacto con los médicos de ese hospital, los cuales denunciaban todo este maltrato hacia los ciudadanos, ¿no? Pese a que todos ellos han contribuido toda su vida pagando sus tributos y ahora los tratan así, les desconectan el oxígeno, no le dan medicinas, los tienen así agonizando y miles han fallecido. El otro instrumento de recaudación tributaria son las municipalidades, ¿ya? Entonces, primero está la SUNAT, luego están las municipalidades, y entidades como SENATI o SENCICO, ¿ya? Que es lo que vamos a ver a continuación. Así es. Entonces, estaríamos viendo lo que es la Superintendencia Nacional. Ahí faltan las aduanas, ¿no? Ahí falta el nombre de aduanas, que está acá abajo, mira. En la parte de abajo sí encuentras el nombre completo, que es Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria.
¿ya? Ese es el nombre completo de nuestra SUNAT. Ujú. Ahora, ¿de qué se encarga la SUNAT? Primero, es un órgano técnico especializado, ¿no? Se supone que ahí trabajan personal altamente especializado en el tema tributario, cuya base es la economía, la administración y la contabilidad, ¿ya? Entonces ahí tenemos a ese conjunto de profesionales que tienen esa función especializada. Luego está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, o sea que depende del Ministerio de Economía y Finanzas cómo realice sus trabajos, sus investigaciones, ¿no? Sus actividades. Luego también cuenta con personería jurídica de derecho público. ¿A qué se refiere esto, profesor? Se refiere a que ellos pueden realizar cualquier actividad de compra y venta, ¿no? Porque la ley lo respalda. Uh-huh. La ley respalda todas estas actividades que realiza la SUNAT. Segundo, cuenta con su propio patrimonio. ¿A qué te refieres con patrimonio? Sus locales, sus muebles, inmuebles, sus medios de transporte, ¿no? Sí, tiene un conjunto de elementos que van a servir para su funcionamiento, ¿no? Así es. También goza de autonomía funcional, técnica económica, financiera, presupuestaria y administrativa. ¿Ya? Esta es la SUNAT. ¿Ya? Sí, es el año 2002, donde la SUNAT apunta, el año 2002, la SUNAT absorbe a la Superintendencia Nacional de Aduanas. ¿Ya? La absorbe. Y las facultades de la SUNAT son la primera facultad es la facultad de recaudación, recaudar los tributos. Uh-huh. Principalmente para aquellos que el Estado peruano necesita, el gobierno central, para financiar sus actividades, ¿no? Uh-huh. Tiene todo un conjunto de elementos la SUNAT para lograr esta recaudación. Ahora cuenta pues con un sistema informático muy avanzado, ¿ya? A través del cual se hace ya más eficiente la administración de la SUNAT. También la SUNAT puede realizar cobranza coactiva. ¿A qué se refiere? Que se puede cobrar, ¿no? Con los bienes de la empresa que no está pagando sus impuestos. Si la empresa ya, se excedió en el tiempo, ¿no? La SUNAT le ha advertido que ya pasan 2 años, 3 años, la SUNAT con el Ministerio Público, la policía puede embargar, puede cobrarse de los bienes de esa empresa. El caso más saltante es una empresa llamada Sesca, la cual tuvo su apogeo en la década de los 90. Sesca era el centro de formación técnico, el secretariado más importante del Perú. Ahora ya está en bajada, ¿no? Pero, y seguramente esa bajada, esa disminución, hace que ellos no tengan recursos para pagar sus impuestos. ¿Quién sabe, no? La cuestión es que se atrasó meses y la SUNAT se cobró con sus bienes personales, bienes de la empresa. Uh-huh. También otra función es la fiscalización. Incluye la inspección, investigación y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Así es. También la facultad de sancionar. Sí, sanciona las infracciones derivadas del incumplimiento de las siguientes obligaciones. Uno, inscribirse en el RUC, Registro Único del Contribuyente. ¿Ya? Si no haces eso, la SUNAT te va a sancionar. Segundo, te sanciona por no emitir y exigir comprobante de pago, por no llevar libros y registros contables, por no presentar declaraciones y comunicaciones, por no permitir el control de la administración tributaria y demás obligaciones que tiene las
las empresas o las personas. ¿Ya? Entonces ahí vemos las funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Bien, entonces no olvidarse de este punto que estamos muy bien el aporte de nuestros postulantes que han dado en el clavo. Perdón. Sí, en estos momentos está en plenas noticias, ¿no? En plenas las redes sociales sobre todo. Hay grandes empresas que no pagan sus impuestos. Hasta han recurrido a través del Colegio de Abogados de la Libertad, han recurrido a pedir una ley al Tribunal Constitucional. Felizmente que el Tribunal Constitucional ha dado un veredicto de que debe pagarse esa deuda de impuestos que tienen estas empresas, que son más de 100 empresas que deben, ¿ya? Sí, ahorita voy a mostrarle esas empresas, no se preocupen, ¿sí? Ahora, otra de las recaudadoras son los gobiernos locales, las municipalidades son. Ahí están los consejos municipales, estos son los que administran, fiscalizan y recaudan los tributos de carácter municipal, por ejemplo, el impuesto predial, el impuesto a la alcabala. También recaudan las tasas tributarias. ¿Cuáles son? Las licencias. Cuando vas a abrir un negocio, ¿ya? O quieres manejar a un automóvil, o portar armas, tienes que pedir una licencia. Eso tienes un trámite, ¿ya? Primero pagas el derecho, ¿no? Pagas ese y ya cumpliendo todas las normas, recibes la licencia de funcionamiento, licencia de conducir, licencia de portar armas, etc. Así también tenemos los arbitrios. Los arbitrios ya se encargan ya de financiar cuestiones más específicas, como son la limpieza de tu localidad, la seguridad y el ornato, que es el mantenimiento de parques y jardines. También los derechos, ya que te da un servicio específico, como por ejemplo contar con un documento, ¿no? Una partida de nacimiento, un acta matrimonial, un acta de función, etcétera, etcétera. Para todo esto han creado una institución que se llama el Servicio de Administración Tributaria, más conocido como SAT. Seguramente ustedes lo deben conocer al haber acompañado a su papá a realizar ahí los pagos, ¿no? A su mamá, cuando han ido a esta institución. Acá en Lima también tenemos una empresa que se debería encargar de recaudar los peajes. ¿Y qué son los peajes? Son los pagos, ¿no? Los pagos que realizamos cuando se utiliza pues determinadas carreteras. Ahora, lo normal es que en un país o en una ciudad normal, en Europa, en Estados Unidos, hay dos peajes, uno de entrada y uno de salida. Así es lo normal. En el Perú, el sistema de corrupción imperante en las municipalidades, en todas las municipalidades, ¿qué ha hecho? Ha hecho que las obras públicas, que deben ser algo normal a nivel nacional, esas obras públicas como por ejemplo colegios, veredas, parques, carreteras, sea un negocio redondo, y ni siquiera para peruanos, sino para extranjeros, colombianos, brasileños, ¿no? Vienen, construyen las carreteras, unas carreteras modernas, ¿no? Sin obstáculos, libre, de borde a borde, y se lo dan la administración a ellos. Creo que ahora se llama Lima Expresa. Sí, donde debería estar el MAPE, la empresa municipal administradora de peajes, para la municipalidad, ahora está una empresa privada que se llama Lima Expresa. Sí, que es la que cobra pues todos los impuestos, que jamás ha dejado de cobrar ni siquiera en pandemia, porque en estado de emergencia muchas instituciones dejan sus funciones porque estamos en esa situación. En cambio, Lima Expresa, ¿no? Esa empresa privada que debería haber bajado los cobros, en todo caso no cobrar en esas emergencias, no sucede eso. Ellos han seguido cobrando hasta el momento, hasta este instante que vemos,
todo este año no ha parado el cobro. Sí, ha habido la solicitud de que se suspendan los cobros por estado de emergencia, estado de pandemia en el Perú. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dado su veredicto de que eso no puede ser porque es una empresa privada y vive de sus ingresos y por lo tanto no puede. Además, hay cláusulas que señalan de que si alguien se mete con ellos, el Perú puede ser llevado a un juicio internacional donde debe pagar una indemnización por daños y perjuicios a la empresa extranjera. A ese nivel llegamos con los funcionarios públicos que nos han entregado pues a la voracidad de empresas extranjeras, nos han supeditado a la voluntad de ellas y el Estado peruano no hace ni deshace. Ahora, los objetivos de la tributación principalmente es la de generar ingresos. ¿Para qué? Para reasignarlos al control de los recursos económicos de los contribuyentes del Estado, ya sea para que los utilicen directamente en los servicios o para transferirlos a otras actividades del Estado peruano. También es redistribuir el ingreso. Se supone que cuando se aplican los impuestos tienen que ser graduales, ¿no? Tienen que ser selectivos. Si la gente gana poco, debe haber un impuesto mínimo a ellos. Y si gana mucho, debe haber más impuestos. Eso en el Perú no funciona. A los millonarios no se les afecta sus ganancias, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia se ha pedido por diferentes medios de que el Estado le aplique un impuesto a la riqueza a estos millonarios, que sería el 2% o el 1% ya de todas sus riquezas, para que ellos contribuyan en el proceso de pandemia, porque todos están contribuyendo, han sido despedidos, casi 7 millones, a la mayoría de los trabajadores en general les han disminuido el salario casi a la mitad, casi a la mitad. Entonces, miren, todos están contribuyendo, ¿no? Con disminución salarial, despidos masivos, y los empresarios son intocables. No les han dejado ni un centavo les han permitido que el Estado peruano... Ahora, como muchos comentan, ¿no? El Estado peruano pues está copado por ese tipo de funcionarios o especialistas que defienden a las grandes empresas. La ministra es un ejemplo. Martín Vizcarra es otro ejemplo. El conjunto de ministros, cuando tú conversas con ellos o les escuchas hablar, ellos son defensores a capa y espada de las grandes empresas. Y está impensable que van a chocar con esos ingresos de sus amos, perdón, de sus anteriores jefes, ¿no? Porque la mayoría de estos funcionarios que están hoy día como ministros, antes han servido como gerentes, como administradores, como asesores de las grandes empresas, que vamos a mostrar en pantalla quiénes son, mira. Ahora, los principios de la tributación son los siguientes, ¿ya? Sí, o sea, son los criterios. Uno, que debe haber justicia a la hora de cobrar, se debe cobrar a todos, sin distinción. No porque seas más rico te van a exonerar, ¿no? No porque tengas más influencias, amigos en el Estado ya no te van a cobrar. Esa debería ser la norma, ¿no? El principio, la justicia y la equidad. La eficiencia, evitar que los contribuyentes tengan que hacer largas colas, ¿no? Exponiéndose a cualquier peligro, no solamente el contagio, también la delincuencia y sobre todo la pérdida de tiempo, ¿no? Sí, porque ya cuando las personas trabajan, tienen un horario y eso no puede ser desperdiciado pues en colas, trámites absurdos, ¿no? Entonces debe haber una eficiencia, lo cual ha avanzado mucho la SUNAT comparado en la década de los 90, década de los 80, pues era un desastre la SUNAT. Hoy día ha mejorado ya a través de la informática, ¿no? Sí. Y también se refiere pues al aspecto económico de recaudación. También la viabilidad administrativa, no debe haber obstáculos, no debe haber dificultades para hacer un trámite, debe ser lo más sencillo posible, ¿ya? Y eso tiene que ver con que los trámites que se hagan con la SUNAT tengan un carácter de simplicidad, nada de términos técnicos, nada de pasos complejos, nada de esos temas, ¿no? Todo eso debe ser corregido, ¿ya? Miren, les comento que en otros países, cuando te hacen hacer cola, te obligan a hacer una cola de más o menos 10 minutos, 20 minutos, y cuando pasa un tiempo ya,
el Estado, el gobierno de ese país, con sus instituciones viene y multa a la empresa que te está obligando a hacer colas. ¿Por qué? Porque es un agravio hacer colas. Uno, hay exposición a cualquier peligro en la calle, parado ahí. Dos, en esta pandemia, fijo, uno se contagia, ¿no? Porque la gente no guarda el distanciamiento, ¿no? Tres, el tiempo que estás ahí es un tiempo perdido, es un tiempo que se va al tacho. Y nosotros los adultos estamos en actividades laborales permanentemente. Y ahí perdemos una cantidad de economía que podríamos haber estado produciendo, ya esté en la carpintería, en el restaurante, por ejemplo, en el taller textil, etcétera, ¿no? Entonces, eso es multado en otros países, ¿no? Te hacen esperar 10, 15 minutos y es una ofensa. Ya el usuario, el ciudadano se queja, viene el Estado y sanciona. Oye, aquí en Perú nos hacen hacer colas horas y horas. Por ejemplo, para hacer un reclamo en Enel, en Luz del Sur, 2, 3 horas parados ahí. Hablar con Sedapal es un problema, ni te atienden, ¿no? Reclamar, por ejemplo, o hacer un trámite en un banco, 1 hora, 2 horas ahí, de 3, 4 cuadras. Eso es un problema que el sector público no ha podido solucionar hasta la actualidad. Ahora, los tributos. Sí, los tributos la palabra tributo etimológicamente proviene de la palabra tribu, que significa conjunto de familias que obedecen a un jefe. Entonces los tributos son prestaciones, pagos, afectaciones pecuniarias que el Estado obliga a la población a pagar. ¿Con qué objetivo? Financiar los servicios públicos, ¿no? Entonces, el Estado tiene esa exigencia, ¿para qué? Para que pueda desenvolver todas sus actividades. En el ejercicio de su poder, es el Estado el que va a implementar. En este campo sí tenemos un Estado fuerte, ¿no? Un Estado así potente, ¿no? Que viene, investiga, hace esto, el otro. Sí, sí, para cobrar son buenazos, ¿ah? Son excelentes, eficientes, investigadores, los sabuesos tributarios, ¿no? Le llaman a los que te persiguen en el sistema informático, ¿no? Para ver, ya te decíamos hace un momento de cómo te investigan si estás evadiendo. Cruzan información con el censo, por ejemplo. En el censo han podido entrar a tu casa y han podido ver qué cosas te has comprado. Un televisor de 60 pulgadas, un equipo de sonido de 3, 4 mil soles, una refrigeradora de dos puertas, ¿sí? Mira, tiene una computadora para su hijo, él tiene su laptop, su esposa su laptop, mira, ajá, ¿qué más tiene? Mira, mira, tiene un aire acondicionado, apunta, 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 aire acondicionado, ¿qué más, qué más? Mira, mira. Tiene una cocina a gas de 8 o 10 hornillas, wow, ¿qué más tiene? Ahí es Victoria, vamos a ver. Oye, han hecho una fiscalización de todos los bienes que te has comprado. ¿Para qué? Para contrastarlo, porque todo lo que tienes en tu casa es la expresión del nivel de vida que estás llevando. La misma casa, cómo está construida, si es de madera, si es de ternit, si es de material noble, si está atarrajeado, si está pintado, todo eso se nota. Y una vez que se saca unas cuentas, ¿ya? Se saca unas cuentas, se puede deducir, cuánto gana la persona, sí, cuánto recibe realmente. Y ese cálculo que ellos sacan lo van a comparar con lo que tú estás aportando a la SUNAT. Si, por ejemplo, te estás exonerando, estás pidiendo no pagar, y ellos sacan un cálculo que tú ganas algo de 7.000, 8.000 soles para tener ese nivel de vida con tantos aparatos, ¿no? Y encima la esposa no trabaja, es ama de casa, uy, ya todos esos datos se cruzan, uy, y eres sospechoso de evasión tributaria. Así es. De esa manera van investigando y van encontrando a los evasores y van sancionando. Por ejemplo, un conocido que tengo ganaba 4.000 soles y ya tenía que pagar el 8%, pero él decía, ¿qué me da el Estado? No me da nada, nunca me ha dado nada, ¿no? Sus hijos estudian en un colegio privado, no los mete al nacional porque el nacional es una pérdida de tiempo hasta ahorita, ese aprendo en casa es un fracaso,
total, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este señor? Declaró 2.000 soles. Pero la empresa donde él trabajaba le decía, ¿y estos 2.000 soles que restan? Ya ponlo a este RUC. Le daba el RUC de su hermano, de su cuñado, y así, 1 año, 2 años, se ahorraba 4.000 soles al año. Pero la SUNAT, después del censo, de los censos que han habido, ya fue ubicándolo ya. Lo puso como sospechoso, empezó a investigar, y luego ya contrastando información, nivel de vida, ingresos, ya, listo, lo encontró y le obligó a pagar sus multas, sus aportes atrasados a la SUNAT, ¿no? El impuesto a la renta de cuarta categoría, y para remate, le sancionó. Sí, porque estos no se contentan a que tú pagues lo que estás atrasado porque ya te han encontrado ya, sino que encima te sancionan. Y esta persona que te estoy contando su caso, fue sancionado con una OIT, que en estos instantes es 4.300 soles, ahorita que estamos conversando, porque la OIT no se detiene su incremento, y ese incremento obedece a cuestiones técnicas de cómo evolucionan los precios, el costo de vida, porque el costo de vida no se ha detenido, siempre están aumentando, y eso lo pueden comprobar nuestros padres de familia cuando van al mercado. Cuando van al mercado, todas las cosas están subiendo, más aún en pandemia. Las medicinas se han disparado los precios, los alimentos, bueno, todo lo de primera necesidad ha empezado a aumentar y sigue incrementándose, ¿no? El kilo de pollo antes de pandemia costaba, creo que 6 soles, ¿no? O menos. Ahora mira cuánto cuesta, ¿ves? Y esto ha sido en estos meses nomás. Y así el azúcar, el arroz, ¿no? Los diferentes alimentos a nivel nacional. Ahora, el Código Tributario, ahí se establecen todas las cuestiones jurídicas para que se establezcan todos estos tributos. Ahora, aspectos básicos de los tributos, uno, solo se paga en dinero, no puedes pagar en especie, no puedes llevar un carrerito, ¿no? Una gallinita para decir, pago mis impuestos, como antiguamente se hacía, pues, ¿no? Antiguamente se pagaba así, o si no lo pagabas en fuerza de trabajo, como es la mitad. En cambio acá no, acá es así, en billetes contantes y sonantes, ¿sí? Y todos los impuestos o los tributos se crean por ley. No hay impuestos que se creen por otro tipo de norma, ¿ya? Y ahí está el Congreso de la República. Todos los impuestos son obligatorios. No hay un impuesto, un tributo que sea voluntario. No existe. Y estos tributos son requeridos para que el Estado pueda cumplir con sus funciones. Ajá. Y también puede ser cobrado de manera coactiva. Ya dijimos, ¿no? Si no puedes pagar mucho tiempo, la SUNAT te advierte que ya hay un plazo, y si ese plazo cumple, ahí te cae la SUNAT con la policía y empieza el embargo de las cosas de la empresa que no ha pagado. Salvo que seas pues una gran empresa, ¿no? Que tiene influencias, tiene amiguitos por acá, amiguitos por allá, el ministro tal ha sido su gerente, ¿no? El otro viceministro ha sido su asesor, ¿no? Y así, ahorita voy a presentarles, ¿ah? Aquí lo tengo, sino que está más adelante. Vamos a ver las clases de impuestos, ya porque el tiempo avanza, y ahora voy a mostrarles el tributo más importante de todos los tributos, ¿no? Son 3 tributos que tenemos, ¿ya? Los impuestos, las tasas y las contribuciones. Y de esos 3, el más importante son los impuestos, ¿ya? Y el pago, ¿no? El cumplimiento de este tributo no origina, esto está clarísimo, no origina una contraprestación directa. Es decir, cuando vas a la SUNAT y pagas tus impuestos a la SUNAT, no puedes esperar que la SUNAT te diga, señora, acá está su premio, esto le vamos a hacer, tome aquí está su documento que certifica que vamos a hacer un colegio en su zona, a partir de mañana, o vamos a construir algo. No, 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 no hay nada, no hay nada. Dejas la plata ahí y te vas, solamente con la idea de lo que te han explicado en el curso de educación cívica, que es
es civismo, es compromiso pagar los impuestos. Es un deber ciudadano, ¿sí? Así, ¿no? Y te debes sentir bien por pagar ese impuesto. Y la iglesia lo remata diciendo que si no pagas impuestos es un pecado. Es un pecado, ¿no? Estás yendo en contra de los derechos de todos los ciudadanos porque no hay dinero para financiar los servicios. Bueno, con un conjunto de argumentaciones, el ciudadano, ¿no?, se ve en la necesidad de pagar sus impuestos, pero no recibe nada a cambio. Solamente la promesa de que se van a hacer obras públicas, va a haber inversiones del Estado, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los más importantes? Vamos a ver primero los impuestos para el gobierno central, ¿ya? Ahí está pues la SUNAT a la cabeza. La SUNAT es la que va a recaudar estos impuestos que van hacia el gobierno central, es decir, hacia el presidente, para que el presidente de la República, el Ministerio de Economía lo administren. Es una cantidad espectacular de dinero, ¿ah? Sí, cada vez es incremento, se va a incremento toda esta cantidad de dinero cada año, rompe récord de recaudación tributaria de la SUNAT cada año. Sí, el número uno se llama el Impuesto General a las Ventas, el IGB. El IGB se aplica, ¿no?, ya sabes que es un 18% a todas las operaciones de ventas, ¿ya? Cualquier venta que se realice, incluido está la del IGB. Cuando se importan algunos bienes, cuando se prestan o realizan diversos servicios de carácter comercial o construcción. Por ejemplo, si va a hacer una casa, el albañil o el arquitecto o ingeniero hace el presupuesto de la construcción, ¿no? Pero abajo le pone IGB, 18%, que lo paga el que va a construir la casa, ¿ya? Entonces ahí está presupuestado el IGB en el costo de la construcción, ya sea de casas, edificios, ¿no?, ya sea cualquier inmueble en obra. Bien, este impuesto, el IGB grava las siguientes actividades. 1, la venta de bienes muebles dentro del país, IGB. 2, la prestación y utilización de servicios en el país. Ya hemos dicho, ¿eh? Ya hemos dicho los contratos de construcción. La primera venta de inmuebles. O sea, cuando una casa nueva se vende por primera vez, ahí hay IGB, ¿no? Ahí IGB. La importación de bienes. Algunos bienes también pagan IGB, aparte de los aranceles. ¿Ya? Aparte de los aranceles, están pagando su IGB. ¿Ya? Y ojo, que en los países potencia, como China, por ejemplo, están exonerados de estos impuestos. Los productos chinos no pagan arancel, no pagan sus impuestos como acá en Perú. Acá sí te cobran todito. Por esa razón, ser un exportador en el Perú, un importador, pues es algo milagroso, ¿no? Es algo así de gente sacrificada, pese a que son gente de plata, el Estado peruano va y les aplica los impuestos, el IGB. ¿Ya? Entonces, conclusión, el IGB grava únicamente el valor agregado, ya sea en la producción y circulación de los bienes y servicios, permitiendo la deducción del impuesto pagado en la etapa anterior, ¿sí? Eso se llama crédito fiscal. Ahora, el IGB viene incluido en el precio del bien o servicio. Ahí está, ya no hay que sacar cuentas, simplemente es el 18%, ¿no? Cuando uno compra cualquier producto o paga cualquier servicio, ya está pagando el IGB. Aún cuando el vendedor no emita el comprobante de pago, ¿sí? Ya estamos pagando el IGB. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la emisión y no emisión del comprobante de pago? 1, si la empresa de bienes o servicios te entrega comprobante de pago, si te entrega tu comprobante de pago, se puede estar seguro que el IGB será destinado a la SUNAT, es decir, se va al Estado. Pero si no te entregan el comprobante de pago, el IGB puede ser apropiado por el vendedor, ¿ya? Y a esa apropiación del vendedor del IGB se llama evasión tributaria.
que consiste simplemente en no pagar el impuesto, no pagar el IGB. ¿No ves que no hay un comprobante, no hay un documento que certifique esa venta? Entonces, simplemente el que ha evadido, ¿no? Él se queda con la plata. ¿Ya? Por esa razón, la SUNAT ¿no? Crea conciencia en los ciudadanos para que todos exijamos ese comprobante de pago, ya que es fundamental. Puede ser una boleta, puede ser una factura, puede ser cualquier documento que certifique que has pagado. Ahora, el otro impuesto del impuesto de promoción municipal. Este impuesto grava las mismas operaciones a la cual es el IGB. ¿Ya? O sea, entre el IGB viene el impuesto de promoción municipal. Es el 2% del IGB. Está conjuntamente con, o sea, el IGB en realidad es 16%, ¿no? 16% del IGB se va al gobierno central y 2% del IGB se va a las municipalidades. Sí, el 2% del IGB se va a las municipalidades, con los cuales se puede financiar pues, todas las actividades que realizan las municipalidades a nivel distrital, provincial o regional. Con eso se financian las municipalidades. ¿Sí? Entonces, ese 2% forma parte del Fondo de Compensación Municipal, del cual las municipalidades pueden hacer uso en el desarrollo pues, de sus actividades, ¿no? El tercer impuesto se llama impuesto selectivo al consumo, que es un tributo al consumo específico de algunos productos, por ejemplo, los combustibles. Sí, aquí en el Perú tenemos combustibles muy caros debido a que el impuesto selectivo va desde el 0%, o sea, algunos están exonerados, al 180%. Así es de alto este impuesto. A las bebidas alcohólicas, mira, pisco, cerveza, y a los productos dañinos como son el cigarrillo, porque todavía hay gente que sigue fumando. Hay personas que, sabiendo que da cáncer, da ceguera, perjudica al que está a tu lado, siguen con sus actividades de fumar. No, ahora, no lo pueden hacer públicamente, ¿no? Tienen que esconderse, irse a un lugar abierto, ¿no? Ahí fumando, escondidos, porque está prohibido fumar en lugares públicos, ¿ya? Entonces, ahí está, combustible, pisco, cerveza, cigarrillos, golosinas, esas galletitas, esos caramelos, ese chupetín, ¿no? Ese chocolatín, ya, todas esas cositas también pagan, ¿no? Y lo va a pagar el productor. O sea, este cigarrito que ves acá, el impuesto selectivo al consumo lo paga el productor, pero inmediatamente el productor no se queda con ese problema, se lo traslada al consumidor en el precio del producto. Este cigarro debe costar, pues, las materias primas, todo eso debe costar ni siquiera 10, 20 céntimos. Cuando vas a pedirlo a la tienda, un sol, 80 céntimos, ¿no? Casi 5 veces su precio. ¿Por qué? Porque ahí está un impuesto fuerte, llamado impuesto selectivo al consumo. Además de estos productos, también los juegos de azar y apuestas, como por ejemplo las loterías, los bingos, las rifas, sorteos y eventos hípicos. Ahí también está el impuesto selectivo al consumo. Ahora, quien va a pagar los platos rotos de todo esto, quien va a asumir en realidad pues este pago en última instancia, el último de que va a pagar todo, es el consumidor. Somos nosotros. Si nosotros somos adictos a las gaseosas, adictos a las golosinas, ¿no? Entonces, claro, el productor de golosinas ha pagado el ISC, ha pagado él, pero te lo está trasladando a ti a la hora de comprar ese chupetín, ¿no? A un sol, 50 céntimos. Porque ese chupetín no pasa de ni siquiera 10 céntimos, exagerando 10 céntimos el costo del chupetín. Entonces, tú estás pagando 50 céntimos, un sol, ¿ya? Entonces ya te está trasladando el costo que él ha pagado a la SUNAT. Perdón. El otro es el impuesto a las importaciones. ¿Ya? Se aplica solo a los bienes que son importados o exportados. ¿Ya? El más usual es a las importaciones. A las exportaciones se trata de que sea menos para que los productos peruanos sean competitivos, porque mientras menos impuestos tengan nuestros productos exportados,
van a costar menos y van a poder competir mejor en el mercado internacional. ¿Ya? Claro, esto es lo que te comentaba. En muchos países no se aplica el arancel a las exportaciones y el impuesto a las importaciones se llama arancel. ¿Sí? Arancel. El impuesto a la renta, de acuerdo a la ley, ¿ya? Se cobra a las rentas, a los ingresos que vienen del uso del capital, el trabajo o de ambos factores. ¿Sí? Las ganancias del capital, ahí se aplica el impuesto a la renta y otros ingresos que se tengan. ¿Ya? También de las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute establecidas por la ley. A ver, acá están los casos. Sí, provenientes de la venta de terrenos, también hay impuesto a la renta. Los terrenos rústicos, urbanos, inmuebles, derecho de llave, marcas similares, negocios, empresas, denuncias y concesiones. Todo esto es gravado con el impuesto a la renta. ¿Sí? Los resultados de la venta, cambios o disposiciones habitual de bienes. También ahí se aplica el impuesto a la renta. Cualquier ganancia o beneficio derivado de operaciones con terceros. Así se clasifica en 5 categorías que vamos a ver a continuación. Mira, ahí está. Por ejemplo, el impuesto a la renta de primera categoría se aplica al capital, ¿no? En manos de una persona natural. Por ejemplo, cuando nosotros arrendamos, alquilamos un bien inmueble, ¿ya? Una casa, un terreno, un edificio, tenemos que pagar el impuesto a la renta de primera categoría. El de segunda categoría se refiere a las rentas obtenidas por intereses que obtienes por haber hecho un préstamo, ¿no? Regalías, patentes, rentas vitalicias, derechos y otros. O sea, cuando realizas estas operaciones financieras y obtienes ganancias, de ahí tienes que pagar un porcentaje de la SUNAT, llamado impuesto de segunda categoría. ¿Ya? El de tercera categoría se deriva hacia el capital y el trabajo, a los dos, a personas naturales o jurídicas que realizan actividades comerciales, industriales, servicios o negocios. Ahí, este es uno de los más importantes de todos los impuestos llamados impuestos a la renta. Y el de cuarta categoría, este se aplica al trabajo exclusivamente, ¿no? A personas naturales. Estas son cuando personas realizan algún ejercicio individual o una profesión, ciencia, arte u oficio. Por ejemplo, los psicólogos que realizan servicios de asesoría a las personas, ellos tienen que pagar su impuesto de cuarta categoría. También los albañiles, los grafiteros, ¿no? Los pintores, los científicos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y de quinta categoría se refiere a que el impuesto lo pagan los empleados dependientes que están trabajando en una empresa cualquiera. ¿A qué me refiero con dependientes? O sea, personas que están ahí constantemente en la fábrica, en la empresa. Una secretaria, un hombre de vigilancia, ¿no? El gerente, el administrador, prácticamente viven en la empresa. En cambio, un psicólogo, uno de cuarta categoría, renta de cuarta categoría, él no vive en el colegio, en la empresa, él va, aplica sus pruebas y se retira. Igual un médico tampoco vive, va y presta sus servicios en un lugar y se retira. ¿Ya? Pero al cobrar ahí también a él le van a pedir que aporte su impuesto de renta de cuarta categoría. ¿Ya? Entonces este sería el último, que son el personal que trabaja en relación de dependencia, que recibe sueldos, salarios, gratificaciones y vacaciones. Ellos van a tener que pagar su impuesto de quinta categoría. ¿Ya? Así es. Entonces no olvidarse de qué estamos hablando. ¿Ya? Bien, ahora el otro impuesto, el impuesto único simplificado o régimen único simplificado, conocido como RUS. Este impuesto va a reemplazar al impuesto a la renta y al IGB, sobre todo el impuesto de promoción municipal. ¿Por qué razón?
porque se va a aplicar a las personas naturales que desarrollan actividades generadoras de renta de tercera categoría. O sea, que es un impuesto especial, un impuesto mínimo, un porcentaje muy inferior a los demás impuestos, para que los pequeños negocios, pequeñas industrias, ¿no? Las más artesanales, casi de sobrevivencia, no se vean afectados económicamente, o sea, no quiebren. Por ejemplo, la bodega no se crea pues para poder crecer, desarrollarse, ¿no? Hacer 20 bodegas, ¿no? De Don Lucho. Eso no existe. Las bodegas se crean para sobrevivir. La mayoría de bodegas se abren para sobrevivencia. Asimismo, los bazares. ¿O alguien ha visto un bazar que crezca en 10, 20 bazares del barrio? No hay, pues, ¿no? Las ferreterías que coloca la población sencilla, humilde, es para sobrevivencia. Es diferente el caso de Sodimac, Maestro Home Center, ¿no? Es otra cosa. Son grandes empresarios que forman eso. Pero una ferretería así barrial es para sobrevivir. O un puesto en el mercado. Taller de confección. No confundir con las grandes inversiones en centros comerciales, en Gamarra, es diferente. ¿Eh? Estoy hablando de los más pequeños. Ahora, que haya gente que se quiera hacer pasar por eso, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. ¿Ya? Sí. El objetivo es que no se evadan los tributos, ¿no? Es que la mayoría de personas que tienen pocos ingresos puedan aportar un mínimo de esos ingresos sin ser afectados demasiado, ¿no? Entonces es ampliar la base tributaria, ampliar la cantidad de contribuyentes hacia los más pequeños, los más delicados. Y ahí te dejo un cuadro para que lo analices ya de manera calmada, en tu tiempo libre, ¿no? Donde vemos al principal impuesto, el impuesto general a la venta, que es el 50%. El segundo es el impuesto a la renta. El tercero es el impuesto selectivo al consumo. El cuarto es el impuesto a la importación. Y así los demás impuestos es el 8%. Aquí está lo que comentaba un compañero, mira. Estas son las empresas que le han declarado un juicio al Estado peruano para evitar pagar sus deudas de impuestos. La más escandalosa es de la familia Benavides, ese tal Roque Benavides que ha sido publicitado como miembro del partido aprista, un posible candidato a la presidencia, es el dueño de la compañía minera Buenaventura, que adeuda al Estado peruano 2.000 millones aproximadamente. Otra empresa, Antapacay, 728 millones. La Poderosa, 8 millones. Las Bambas, 698 millones. Plus Petrol, Supermercados Peruanos, Odebrecht, Clínica Ricardo Palma, Ceros Arequipa, Banco Pichincha, Scotiabank, Interbank, Telefónica, la que no perdona, la que te corta la línea, ¿no? La que te llama constantemente para que pagues, ¿sí? Y si no pagas ya te aplica el corte. Igual, claro, adeuda, mira esta cantidad, Alicorp, una empresa próspera, una empresa grande de alimentos, no quiere pagar sus 51 millones que adeuda al Estado peruano. Graña y Montero, metida en la corrupción nacional, se niega a pagar. Felizmente, el tribunal ha dado su veredicto de que deben pagar. Ahora, lo que le faltó al tribunal es obligar a estas empresas que paguen un plazo determinado. Porque si la SUNAT no puede cobrarles, más o menos será por 4 años, 5 años. Y en 4 o 5 años, esas empresas con su staff de abogados, ¿ya? No puede aplicarle el cobro porque pueden pedir una acción de amparo, bueno, pueden protegerse, ¿no? De diferente forma. Oiga, mala noticia, la deuda puede prescribir. La deuda puede prescribir, así es que la SUNAT debería pues especializarse en el cobro de esto porque aquí se sacaría mucho, mucho dinero. Ahí está el asunto, jóvenes postulantes, muchos escriben indignadamente, ¿no? Cómo una bodega así lo cierran, cómo a una empresita le embargan sus cosas. Así es el tipo de funcionario público de mentalidad neoliberal, ¿no? Carente de toda sensibilidad, falta de compromiso con su pueblo,
a ellos no les interesa, ellos simplemente son títeres, pues, de las intenciones de los altos funcionarios del Estado peruano, que son, pues, de la peor característica, ¿no? Sí, como dicen, son sobornos, pero los sobornos corren por todas estas empresas. Finalmente, los impuestos para los gobiernos locales. Aquí tenemos aquellos que son administrados por los consejos municipales. Por ejemplo, mira, ahí tenemos el impuesto predial, se paga anualmente en el caso de que tengas una casa, un terreno, un edificio, etcétera. ¿Sí? Se calcula, depende del tamaño, ¿ya? Puede ser de 0,2% y 1%, dependiendo del valor del predio. Si el predio es pequeño, chiquito, ¿ya? Sobrevivencia es 0,2%, pero si el predio es grande, 1%, ¿ya? Los que no son afectados por esto son las universidades, los centros educativos, concesiones mineras, las iglesias no pagan, los cementerios, Campo Fe, que está en apogeo en estos momentos, no paga el impuesto predial. El impuesto de alcabala se grava las ventas o transferencias de propiedad de bienes inmuebles, ¿ya? Puede ser pagado o donado, ¿ya? Sí, es la base imponible es el valor del inmueble y se aplica un 3% al comprador. El comprador, si saca precio de la casa, tiene que aumentarle un 3% a eso, y eso va hacia la municipalidad. El impuesto al patrimonio vehicular, esto es un pago anual, y se grava la propiedad de automóviles, camionetas, station wagon, camiones, buses, omnibuses fabricados en el país o importados. Hay una buena noticia, la empresa peruana está construyendo ya los primeros buses eléctricos, ¿sí? No mayor de 3 años, ¿ya? No mayor de 3 años, ¿sí? La antigüedad se mide de la primera inscripción en los registros de propiedad vehicular y la tasa es 1% al valor del vehículo. El impuesto al rodaje se grava la importación y venta al país de gasolina. ¿Sí? Se transfiere al Fondo de Compensación Municipal, o sea, más dinero para la municipalidad, mire. Y está incluido en el precio de venta de la gasolina. El impuesto a los juegos. Aquí tenemos a las loterías, los bingos, las rifas, ¿sí? Ahí, y también a los premios, ¿eh? O sea, una vez que ganas el premio, viene la municipalidad y te cobra un porcentaje. O sea, si ganas 100, la municipalidad se lleva 30 y te dan 70. Aparte, a las empresas que han realizado a ellos también les cobran. A las apuestas, ¿no? Por ejemplo, los eventos hípicos. A cualquier apuesta también, que esté formalizada. Las que son informales, que es la mayoría, no pagan ni un sol. Ni un sol. Los casinos, ¿no? Las casas de juegos, es el 20%. Y las hípicas es el 12% a todas las ganancias. Sí. Los impuestos a los espectáculos públicos no deportivos que hoy día ha paralizado todito, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos acá las salas de cine, las discotecas, están paralizadas. A ellos se le cobra este impuesto. Y esto está en el valor de entrada. Cuando pagas tus 10 soles, 15 soles que al cine, donde vayas, hay hasta 17 soles también, o cuando íbamos antes, ahí está incluido el impuesto a los espectáculos públicos, no deportivos. Las tasas, estas también las cobra la municipalidad cuando te brinda un servicio público para tu persona, ¿ya? Por ejemplo, aquí está el estacionamiento vehicular. Cuando colocan el vehículo a las personas ahí, le van a cobrar una tasa, ¿ya? Son 3 tasas. La primera se llama licencias. Son autorizaciones que da la municipalidad para realizar cualquier actividad, ¿ya? Y va a ser fiscalizada. Por ejemplo, una licencia de funcionamiento, de un comercio, de conducir, etc. Ahí está tu licencia de conducir, ¿no? Los derechos. Por recibir un servicio público, por ejemplo, tus documentos, la entrada al museo, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, este documento que está acá, mire, es una partida de nacimiento que
hemos obtenido pagando nuestros derechos a través de esta máquina y la asesoría de la funcionaria que está al costado. O entrar al museo. Entrar al museo, este es el mejor museo del Perú, está en Chiclayo. Y también las contribuciones, sí, las contribuciones, sí, estos pagos van a un fondo para que el contribuyente reciba un servicio, reciba algo a cambio por el Estado, ya sea en forma de bienes o servicios. Son de carácter colectivo y el beneficio no se efectiviza de manera inmediata. O sea, pagas y no te dan inmediatamente el servicio, tienes que tramitar, o tienes que esperar un tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, a los 65 años van a recibir su pensión, los que se jubilan. Pero en 30, 40 años han ido aportando mensualmente entre 100 a 200 soles mensual, le han descontado para un fondo de pensión en el futuro llamado pues su jubilación. ¿Ya? Sí, aquí está las contribuciones de salud. Es una de las importantes a nivel nacional. Te descuentan 100, 200 soles para que vaya a este fondo y te puedan atender. Y la cita te la dan pues cuando ellos quieren, ¿no? Si, por ejemplo, vas a ser operado ahora en noviembre y necesitas unas radiografías y vas al servicio de radiología, ¿no? Y le dices, necesito radiografías urgentemente, ya, hay cita para diciembre, ¿ok? Pero si me van a operar en noviembre, así es. ¿Cuántos casos de pacientes que han fallecido y recién le llega la cita? Recién le llega la orden del examen, recién le llega toda esa cosa. Entonces es un servicio de los peores que tenemos en el Perú, esto de salud. Uh-huh. Sí, salud a los asegurados y sus... sí, también los asegurados pueden asegurar también a sus familiares, esposos, esposas, hijos, padres. Uh-huh. Y esto grava el ingreso o remuneración del trabajador dependiente. Uh-huh. El porcentaje es el 9% del ingreso. O sea, el empleador le descuenta al trabajador 9% y eso le suma un 6%, un 5% y lo paga a de salud. Uh-huh. Ahora, contribución a la Oficina de Normalización Previsional, la ONP. Ahí el aporte es del trabajador y le corresponde al trabajador. Es la plata del trabajador, no es lo que piensan por ahí, ¿no? Que es el Estado el que está abonando, que otros están abonando. No, no, no. Eso hay que aclararlo, ¿ya? Y esto lo administra el Sistema Nacional de Pensiones, ¿ya? Son los derechos para tener una pensión de jubilación, pensión de invalidez o sobrevivientes. O sea, si hay menores de edad y ya falleció el papá, que es un pensionista, ya esa pensión pasan al menor de edad hasta su mayoría. Te descuentan el 13% de tu salario. Imagínate cuánto, ¿no? Si es 1.000 soles nomás, te están descontando 130 soles mensual. Si son 1.000 soles, a ver, si gana 3.000 soles, o sea que es una cantidad fuerte que el Estado administra de los trabajadores. La contribución a Senati es para recibir asesoría y preparación de personal de los contribuyentes a Senati, que son las empresas pues, de metalurgia, electrónica, electricidad, es industria textil, ¿no? Ahí puedes mandarlo a que se capaciten en el Servicio Nacional de Adiestramiento para el Trabajo Industrial, Senati. ¿Ya? Igual pasa con Sensico. Ahora en el área de construcción también se produce y también este Sensico, ¿ves? Es el 0,2% de los ingresos de los contribuyentes, ¿no? De igual modo con Afobicer, este es en el área de construcción civil, para que gocen de estos beneficios. Mira, piscinas, parques recreacionales, hospedajes, es decir, se descuenta al trabajador de construcción civil con ese objetivo. Bien, entonces hasta aquí ya la clasificación de impuestos indirectos, los directos, perdón, que graban o afectan ingresos del patrimonio de la gente, de los contribuyentes, tanto natural o jurídica. Ya, ahí está la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría. Ya, ese es el ejemplo. Y los impuestos indirectos que se aplican a la producción, a la venta y al consumo de algunos productos. Viene en los precios de los productos, así es, o de los servicios. Ahí está el IGB, el impuesto selectivo al consumo, etc. Ahí le dejo un esquemita para que se vayan, y también su esquema general. Ahora vamos a ver las preguntas.
Ya todos abran sus archivos en preguntas, porque nos queda, uy, ya estamos con el tiempo. Vamos acá y abrimos nuestra práctica que dice sistema tributario. Voy a leer las preguntas. Ustedes están con sus archivos abiertos, también me siguen en la lectura. Y dice el número 1, Distrito de Santiago de Surco. ¿Sí? Distrito de Santiago de Surco. ¿Está bien? Ajá, muy bien, señorita. La letra C, correcto. Ya lo ha estudiado, ya lo ha marcado. Ahora vamos a contrastar. Juan está investigando todo el tema relacionado con el sistema tributario ¿D? peruano. Pagos que no originan una contraprestación directa a favor del contribuyente. Muy bien. El ministro de Economía del Perú pretende mejorar la recaudación de impuestos. Él afirma que debería incrementarse la base tributaria, lo que es lo mismo, ¿Sí? base tributaria. Base tributaria se refiere al conjunto de las personas que están tributando, ¿sí? Entonces, tenemos que ¿A? decir que es letra A. Muy bien, la letra A, ¿ya? Agripina es una persona de la tercera edad que no tiene una pensión de jubilación, pero sí una casa que heredó de sus padres, la alquila. Entonces ella debe pagar ¿qué impuesto? ¿E? Muy bien, la letra E. ¿La renta? Sí, impuesto a la renta. Para el contribuyente, los tributos son de carácter obligatorio. La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria y el Servicio de Administración Tributaria son instituciones que permiten la planificación, recaudación y ¿Sí? administración de los tributos, es decir, forman parte del sistema tributario. Muy bien. Laura tiene una empresa textil que importa insumos para la producción. ¿Cómo se llama ese impuesto? Arancel. Arancel, marca arancel. Se considera que los impuestos son, según lo explicado, son pagos que no originan una contraprestación directa a favor del contribuyente. ¿Ya? Gustavo acaba de formar su estudio de abogados, sin embargo, aún sigue brindando sus servicios de forma independiente. ¿Qué categoría de impuesto a la renta, Cuarta. Gustavo? De cuarta categoría, marca, de cuarta categoría. 6. Los tributos son las prestaciones de dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder. Según el Código Tributario, estas se dividen en impuestos, contribuciones y tasas, que es la letra D. 7. Un grupo de amigos que quiere poner en práctica la idea de formar una empresa de servicio de diseño. Para ello deben realizar una serie de formalidades tanto tributarias como laborales. En el caso de las tributarias deberían iniciar primero, primero es obtener su registro único de contribuyente, mejor dicho, su RUC, y de esa manera ya tener una entidad tributaria, RUC, ¿ya? RUC. 8. María y José son estudiantes de contabilidad de San Marcos. Su profesor de tributación le pide que consulten un texto para conocer los elementos del sistema tributario. ¿Qué texto consultarían dichos estudiantes? ¿Sí? ¿Cómo se llama ese Ley texto? tributaria. El Código Tributario. Muy bien, el Código Tributario. Así es. Dice, Miguel es un empresario que Ley decide. tributaria. Sí, el anterior es el Código Tributario. El anterior es el Código Tributario, María y José. Siguiente, Miguel es un empresario que decide dedicarse a la comercialización de cigarrillos, por lo que decide importarlos. Para ello, Miguel es consciente que tendrá que pagar el impuesto selectivo al consumo. Muy bien. Con respecto a los tributos, marque lo incorrecto. Los impuestos o los tributos no se registran como gastos, se registran como ingresos en la planificación presupuestal. Letra D. Romina ha heredado de sus padres un local que también lo va a alquilar, ¿no? Entonces, ella va a pagar el impuesto D. a la renta de primera categoría. Primera categoría. Bien, ahí hemos culminado ya nuestra práctica. Si hubiese alguna pregunta, alguna duda, si no es así, entonces nos despedimos con un fuerte abrazo a cada uno.
para reencontrarlo la siguiente semana. ¿Sí? Cuídense Cuídese, mucho. profesor, bendiciones.